Vamos a comenzar. Ya llevo, miren, ayer les dije algo. Ayer hablábamos que estaban medio dormidos, yo les veía las caras y yo también estaba medio dormido. Para tomar decisiones. Hablamos de la voluntad soberana, esa voluntad que no cambia, que Dios hace lo que quiere. La voluntad que es para nosotros, que es esa voluntad escrita o moral. En medio de todo eso está la voluntad permisiva de Dios, donde permite a veces esa tentación y el ataque del diablo como Job, y también están las pruebas. Pero también dábamos algunos principios para cómo tomar decisiones. Les decía, puertas abiertas es para predicar el evangelio. Cuidado con las señales, porque a veces toman el pasaje de cuando Jacob manda a buscar hijo, entonces me siento allá en la placita y si me vienen a dar un mate, esa es. No, ojo, nada de señales, nada de puertas abiertas. Tengo paz en el corazón, si Dios me da paz. A veces le digo, yo tengo que tomar una decisión y estoy en medio de una prueba y no hay paz. Y puede ser lo que Dios quiere. Entonces también tengan cuidado. ¿Qué tengo que hacer? Por supuesto, desear hacer esa voluntad en mi corazón. Señor, coloca tu voluntad en mi corazón como el Padre nuestro, la oración. Hágase tu voluntad. Después tenemos que orar por sabiduría. Orar por sabiduría. Eso es lo que tenemos que hacer. Señor, dame sabiduría para decidir seguir tu voluntad. El Señor, dice Santiago, te da abundantemente y sin reproche. Después observar todo eso y ver ese plan que Dios tiene, pero Dios nos dio inteligencia, nos dio imaginación para ir pensando y viendo cada detalle. ¿Cómo es? Nos dio también esas preguntas que podemos hacer, cómo es la persona o cómo es la decisión que tengo que tomar, me conviene, no me conviene, si es un trabajo puede ser de tropiezo. Vean eso, y si es en cuanto a una decisión de pareja, vean cómo es emocionalmente, socialmente, culturalmente, espiritualmente, por supuesto que te guste, que sea esa persona, pero es todo un paquete. ¿Cómo es? Vean, observen. Oren por sabiduría, vean lo que es, después vean la voluntad moral de Dios, que eso es clave. No me puedo equivocar, lo que Dios me manda en su palabra. Después vean esa voluntad de principios que se pueden aplicar directamente. Pero hay algo que no dije ayer. Si hay alguna duda en cuanto a la decisión que estoy tomando, no sigas. Porque todo lo que no proviene de fe no es bueno. Hay dudas. Paren un poco, aún en el noviazgo. Miren, a veces he tratado con chicos, he hablado, y de pronto el chico emocionalmente viene con algunos problemas de situaciones que él tiene que tratar médicamente, depresión, ataque de pánico. Y la chica, porque dice, no, yo no le quiero afectar a él por pesar, por lástima, continúa. Y es algo que el día de mañana en el matrimonio sigue y va a aumentar. Entonces hay que buscar la solución en el momento. Tiene una chica, en un momento en el instituto, estábamos en la oficina con las secretarias. ¿Puedo hablar con ustedes? Sí, pasa. Llevaba un noviazgo. Me dice, lo que pasa es que mi novio que la palabra argentina me sale, zamarrió, está bien, ¿no? Me empujó mal. El consejo, para. Porque si es en el noviazgo esto, en el matrimonio, va a aumentar. Se casó. ¿Y en el matrimonio qué pasó? Aumentó. De pronto hay pecados con los cuales lucha hombre o mujer, hoy es igual con esto. Y su cabeza está inundada de pornografía. Para. Tenés que buscar la solución para sanar ese corazón, buscar una solución de todo lo que estás viviendo, porque en el matrimonio aumenta. ¿Se entiende lo que le estoy diciendo? Entonces, hay cosas
que no pueden continuar por esta situación. Después, con lo que colocaron, si hay algunas preguntas, háganlo, pero no quería dejar de pasar eso. Si hay alguna duda, paren. Y después, muchachos, lo que les dije ayer, esa frase, ese teólogo del año 200 me encantó. Dios no esconde su voluntad. Si vos haces su voluntad escrita, amás a Dios, obedeces y seguís, ¿hacés lo qué? En el buen sentido. ¿Por qué? Porque vas a hacer lo que Dios quiere, no tengan miedo. Bueno, rápidamente, ahora sí. Vamos a Timoteo, 2 Timoteo capítulo 2. Miren. Nosotros cantábamos algo, soy hijo de Dios. En 2 Timoteo capítulo 2 hay una pregunta. Yo cuando veo los jóvenes y hombres de Dios y mujeres de Dios en la Escritura que hicieron cosas para Dios increíbles, lo primero es porque sabían quién era Dios. Ellos tenían la certeza de quién era Dios. Lo segundo, sabía quién eran ellos, quiénes eran, quién soy yo. Y lo tercero, vivían en épocas como vivimos nosotros, sabiendo que había situaciones difíciles. Primero, sabían quién era Dios. Segundo, sabían quién eran ellos. Y tercero, vivían su voluntad. Y yo cuando veo 2 Timoteo es un libro para nosotros en este tiempo. 2 Timoteo capítulo 1, Pablo le dice a Timoteo, tu fe no fingida, me acuerdo de tu fe no fingida. O sea que si Pablo se acuerda de una fe no fingida, es porque hay una fe fingida. Timoteo, me acuerdo de esa fe no fingida. Y como tienes una fe real, dice, te aconsejo que avives el fuego del don de Dios que hay en ti. Le dice, en el tiempo que te toca vivir, no puedes vivir a medias, muchachos. En el tiempo que a ustedes les toca vivir, no se puede vivir a medias. Ustedes no son el futuro de la iglesia, como a veces escucho. No, los jóvenes son el futuro. No. Son el hoy, son el presente. Son el presente. Yo cuando veo a estos jóvenes que tomaron responsabilidad en Colombia, son de su edad. Muchachos, hombres y mujeres que llegaron con un corazón decidido a servir a Dios. Hay una fe no fingida. Ahora, si yo tengo una fe que es real, tiene que haber evidencia de esa fe. Y después empieza el capítulo 1 hablándole a Timoteo, aviva el fuego del don de Dios que hay en ti. No podés vivir a medias. Y le dice, porque Dios murió, derramó su sangre y resucitó por tus pecados. Y Pablo en el capítulo 1 hay un versículo que dice, porque yo sé en quién he creído. Timoteo, ¿vos sabés en quién has creído? En ese Dios que fue a la cruz. Muchachos, Dios fue a la cruz. Uno ve a Jesucristo, pero Jesucristo es Dios. ¿Por qué? Porque era la única solución para salvarnos. No había otra. Tenía que ser perfecto, sin mancha, justo, sublime, para pagar por nosotros. Yo sé en quién he creído. Y Pablo le dice, como yo sé en quién he creído, ahora yo sé quién soy. ¿Y quién soy? Rápidamente, por favor. 2 Timoteo, capítulo 2, el versículo 1. Miren lo que dice. A ver, dice, tú pues, ¿qué dice? Hijo mío, esfuérzate en la gracia que es en Cristo Jesús. Lo primero que tenés que entender, que entendía Pablo y que tenía que entender Timoteo, es que él era lo que cantamos. Era y es un hijo de Dios. Es un hijo de Dios, un hijo espiritual. Tú pues sé diferente. ¿Quién es el hijo de Dios? Aquel que un día creyó en Jesucristo, fue a la cruz, pidió perdón por sus pecados, se arrepintió y volvió de otra manera en ese arrepentimiento y da evidencia de un cambio que empieza de adentro hacia afuera. Porque el Hijo de Dios tiene el Espíritu Santo. Y el Espíritu Santo son las arras de esa eternidad segura que tenemos. Tienes un Padre eterno. No sé cuál es el contexto de tu familia, pero tienes un Padre eterno. Y dice, esfuérzate en la gracia. Ahora,
como hijo de Dios, que es tu identidad después de que creíste en Cristo, tenés que esforzarte en la gracia de Dios. Y le dice Pablo a Timoteo, para crecer como hijo de Dios, no lo puedes hacer a través de normas o reglas que te enseñen. No lo puedes hacer por ir a la iglesia que tenés que ir. No lo puedes hacer por tus propias fuerzas. No lo puedes hacer por el discipulado que sirve. Lo tenés que hacer esforzándote en la gracia que es en Cristo Jesús. ¿Y cómo lo hago? Manteniéndome en contacto con Él. ¿De dónde viene la fuente de su poder? De su gracia. No hay otra cosa. De la misma cruz. Jesús es el que te da el poder. La gracia que te salvó es la misma gracia que te va a guiar en la vida, muchachos. No hay otra. A veces me dicen, sí, pero Cristo me perdonó en la cruz y después, ¿qué hago? Tenés que ir a la cruz todos los días. La cruz no es solamente para el momento de la salvación. Yo voy a la cruz todos los días. ¿Por qué? Porque Cristo murió, pero Cristo resucitó, pero Cristo ascendió al cielo, intercede por mí, es mi abogado, es mi sumo sacerdote, es quien intercede. Y yo voy a la cruz todos los días a pedir por esa gracia, a confesar mis pecados, a adorarle, a adorarle. Cuando llegué al centro de rehabilitación, después de vivir una vida de desastre, a pesar de que tengo una familia preciosa, hermanos ingenieros, mi papá tenía todo, me dio todo, mamá también, pero tomé malas decisiones. Cuando creo en Cristo y llego al centro de rehabilitación, lo primero que hizo mi pastor fue enseñarme mi nueva identidad. Sos un hijo de Dios. ¿Y saben qué me dijo? Yo le dije, pastor, pero yo quiero aprender a crecer. ¿Cómo hago? Le dijo, vas a aprender una materia que no te la van a enseñar en ningún lugar. Yo dije, ¿cuál? La comunión como hijo con el Padre. Y me dijo, me enseñó con la palabra casa. Me dice, todos los días tenés que ir a la cruz a confesar, porque ensucias tu mente o tu corazón. Primera de Juan 1:9. Cuando te arrodilles, confesá. Lo segundo, adoración. Me dice, cuando te arrodilles, adorá al sublime, al santo, al majestuoso, cantale a Dios. Y les digo una cosa, canto a Dios cuando estoy solo. En serio. Porque sé que salen corriendo y llego a cantar. Pero yo adoro a Dios. A veces me gusta irme del instituto a mi casa caminando porque me voy cantando, porque no quiero que me escuche nadie. Pasan los amigos, te llevo, no, gracias. Pero el pastor me taladró mi cabeza y me dijo, tenés que adorar a Dios. Después, súplica. Suplica a Dios, Él te va a dar, va a cambiar tu corazón. Y por último, agradecimiento. Pero, jóvenes, ¿cómo hago para crecer? ¿Cómo hago para entender? No son mis fuerzas. Juan capítulo 15, no lo busques, versículo 4 dice, permanece en mí, permanece en mí. Dice, y yo en vosotros. Como el pámpano no puede llevar fruto por sí mismo, la uva no puede llevar fruto si no está unida al pámpano, así tampoco vosotros, si no permanecéis en mí. Como hijo de Dios, ¿querés crecer? Permanecer en Él. Orar. Lo segundo, el mismo versículo 1 y 2, por favor. Lo que has oído de mí ante muchos testigos, ¿qué dice? Esto encarga a hombres fieles que sean idóneos también para enseñar a otros. Entiendan, van a salir hoy teniendo en claro tu identidad. Sos un hijo de Dios, pero también sos un administrador. Quieras o no, sos un administrador de todo lo que Dios te da. Transmitir esa fe a otros, que transmitió Pablo a Timoteo, que Timoteo transmitió a otros, que la abuela y la madre le transmitieron también, y fue transmitiendo y transmitiendo y transmitiendo. Gracias a Dios por ese hombre que me enseñó a orar. Algo tan sencillo, y no tenés excusa, sos administrador de Dios. Les digo algo que me impactó de Colombia. Estuvimos en Cartagena.
Y si vos escuchás de Cartagena, ¿qué pensás? Playa, Caribe, ¿cierto? Espectacular. Pero tenía una reunión con un pastor que nos recogió en el aeropuerto y me dijo, te voy a llevar por la realidad de Cartagena. ¿Quiénes vieron la película? Que yo no la vi porque me lo hubiera pasado llorando. ¿Cómo se llama la película? Sonidos de Libertad. Levanten la mano los que la vieron. Saben de qué estoy hablando. Sonidos de Libertad fue filmada en Cartagena. Miren, muchachos, he ido a Fuerte Apache, he entrado a Fuerte Apache a buscar jóvenes para el campamento. Villa Tranquila con Soriano, que eso era terrible entrar a Villa Tranquila. Ustedes escucharon a Femper, pero ustedes no saben lo que era Fernando. Fui su consejero 7 días de convertido. Se me escapaba a la laguna y se subía a los árboles a fumar. Se peleaba en la cancha y tenía que entrar a sacarlo. Año 2000 y piquito, me quedé una semana completa en Buenos Aires porque pensé que se moría. Entonces todos los días iba al Muñiz. Entro el viernes y veo la cama vacía. Se me plantó un lagrimón, dicen los argentinos. Le pregunto al guardia, el muchacho, el loco ese está en el pabellón hablándole a la gente de Cristo. Estaba con el suero, con todo. Y Dios tenía un plan, pero ¿saben por qué? Porque hubo gente que le dedicó tiempo, gente que lo discipuló. Llego a Cartagena y este hombre me lleva por todas la villa. Les digo, Fuerte Apache, Villa Tranquila, Ciudad Oculta, le quedan en pañales a lo que vi. Una niñez en las calles que los padres mismos muchas veces los venden a todo el turismo que llega. La película es real. Estoy viendo por algunas situaciones material de prevención de abuso infantil. Te digo algo, muchachos, ustedes tienen una responsabilidad tan grande como hijos de Dios de ser administradores, empezar a trabajar en esa niñez que te llega a la iglesia. Empezar a buscar los niños y los jóvenes y compartirles el mensaje. No tenés excusa. Puedes enseñarle a orar. Puedes enseñarle a tener un devocional, que es lo fundamental. Enseñarle, darle seguridad de salvación y llevarlos a la iglesia, que es la voluntad de Dios para su pueblo. Sos un administrador. Pero también el siguiente versículo dice la Escritura que no solamente sos un administrador, sino que sos un soldado. Sufre penalidades como buen soldado de Jesucristo, por favor. Ninguno que milita se enreda en los negocios de la vida a fin de agradar a aquel que lo tomó por soldado. Y también, bueno, ahí está, y no más. Sos un soldado. Miren, yo les voy dando ejemplos. Había es un pastor joven que escribe libros, Gabriel Bustos. Algunos lo conocen. Lo quise llevar al instituto porque tiene talleres sobre la problemática de la pornografía, que quería llevarlo. Y yo empecé a hablar con él, dio los talleres en el instituto y hablamos, hicimos una linda amistad. Pero ¿saben lo que siempre me recalcó? Cuando me empezó a hablar de la web oscura, que yo no sabía ni que existía eso. Y me dijo, ¿sabes dónde está el problema, Eliezer? En que los cristianos no entendemos que debajo de todo eso hay una lucha espiritual tan grande que no entendemos que somos soldados en medio de una batalla. No tenemos lucha sino contra principados, potestades, hueste de las tinieblas. El diablo es real. Y se quiere hacer un paquete con nosotros, con el mundo. Ataca a los niños, lo más precioso.
El diablo es real y somos soldados. Estamos en medio de una batalla. Sufre penalidades. No es fácil. Es una batalla. Lo vivió Daniel en un tiempo difícil. José con pueblos paganos, lejos de Dios. Sos un buen soldado, y si sos un buen soldado, el buen soldado tiene que trabajar. Dice, no se enredan los negocios de la vida. ¿Qué quiere decir esto? No es que no trabaja. Hay que trabajar. No se enreda, es que tiene prioridades el soldado. El soldado tiene prioridades, por eso está la espada del Espíritu, la armadura de Dios. ¿Por qué? Porque es lo fundamental, la comunión. No podemos luchar contra esas huestes con nuestra propia fuerza. Tenemos que doblar nuestras rodillas, buscar la palabra. No se enreda. Hay prioridades. Muchachos, trabajen, por favor. Estudien, progresen. Los recién casados se casaron, empiecen a ahorrar para un terrenito, para pensar en la casa. Hay que progresar, el estudio, todo. Pero no es el fin, es un medio. Pero tengan las prioridades. Engrandece a Jesús. Sos un hijo de Dios. ¿Qué más sos? No se olviden. ¿Qué más? Administrador, un soldado, sos un atleta. Pues dice, miren el siguiente versículo, el que lucha como atleta no es coronado si no lucha legítimamente. Sos un atleta y el atleta compite para ganar una carrera. Por eso le dice a Timoteo mismo, yo he peleado la buena batalla, he acabado la carrera, he guardado la fe. Pero también en hebreo dice, corriendo la carrera, despojándonos de todo peso y de todo pecado que nos asedia. Hay pesos que tienes que quitarte. Hay pesos que no son pecado. Hay luchas. Tenés que cambiar esas cosas que te afectaron en la vida. No hay excusa, tengas la edad que tengas. Miren, le voy a decir, tengo un poquito más de 50 años. ¿Parece? Mira la cara ahora, está que se ríe, dice que sí parece. Tengo menos de 50, no, pero les digo, hay áreas en mi vida que he tenido que tratar en este tiempo. Que he tenido que empezar a ver cosas que sucedieron, ir a la cruz de Cristo, perdonar, porque afectan y son pesos que uno va llevando y que de pronto hay que ir solucionando. No se queden con esos pesos que tienen, trátenlos, busquen soluciones. Hay que perdonar, sí, hay que perdonar porque te afecta a vos. Yo cuando veía estos artículos que estoy leyendo con Analía, cuando un niño es abusado y llega grande, qué difícil que es a veces, pero hay que tratar. No solamente abuso físico, abuso emocional, situaciones que viviste, pero hay pesos que tenés que tratar para correr esa carrera y pecado. Lo más importante es la obediencia a la palabra de Dios. No importa lo que dice la gente, lo que vos pensés, importa lo que dice la palabra de Dios, que eso lo vamos a ver más adelante. Versículos 6 y 7, por favor. Sos hijo, sos administrador, sos un soldado, sos un atleta, pero también sos un trabajador, el labrador. Para participar de los frutos debe trabajar primero. Considera lo que digo y el Señor te dé entendimiento en todo, labrador. Y el labrador tiene que trabajar, arar, preparar la tierra, limpiar. Y nosotros somos la era del microondas. Todo queremos ya. Y yo siempre pienso, primero para tu vida y para mi vida. Si hay áreas de la vida que tengo que cambiar, tengo que tener paciencia, no darme por vencido, buscar las soluciones, confesar esos principios bíblicos, aplicarlos y empezar a trabajar. No sé con qué luchas. Hoy es la época de la ansiedad, que lucho.
pero también la época de ataques de pánico, una cantidad de cosas que hay que buscarle solución personal. Pero si estás trabajando en la iglesia, también tenés que tener paciencia con el otro. Yo les conté de Fernando. Yo les digo, si ustedes, yo me reí hoy cuando lo escuché, digo, si lo hubieran conocido, salen corriendo. Pero hubieron personas que le dedicaron paciencia. Lo llamamos con mi hijo hace como 3 días. El tipo está en Europa predicando en las escuelas. Entonces, paciencia. Versículo 15, por favor. No solamente un labrador, sino que es un obrero. Dice el versículo 15, obrero que no tiene que avergonzarse, que usa bien la palabra de verdad. Diligencia, responsabilidad. Usa bien la palabra, no la cambia, no la pervierte, no la mutila. Está aplicando la palabra de Dios al corazón. Eso es lo más importante en la vida, aplicar pequeños principios que vaya aprendiendo, aplicarlos, vivirlos, empezar a cambiar. ¿Qué es arrepentimiento? Arrepentimiento es, y no es llorar solamente, que a veces nos quebranta el Señor, es ir a la cruz. Pido perdón. Pienso lo que Dios dice en su palabra, lo medito y hago un giro y me voy diferente. Cambio en toda circunstancia. Pero no solamente que es un obrero, sino después, por favor, el siguiente. Seguí. Ahí. Ya. Es un utensilio. Miren lo que dice. En una casa grande, no solamente hay utensilios de oro y de plata, sino también de madera y de barro, y unos son para usos honrosos y otros para usos viles. Así que si alguno se limpia de estas cosas, será instrumento para honra, santificado, útil al Señor y dispuesto para toda buena obra. Usa una metáfora para referirse a la iglesia, comparándola con una casa grande. Dice, en una casa grande hay utensilios, unos para usos buenos, otros para usos viles. Algunos comentaristas dicen, y que es real, que en la iglesia, por supuesto que hay creyentes con una fe no fingida, pero también hay personas con una fe fingida, incrédulos. Siempre le digo a los jóvenes, cuando me dicen, pero no hay cambios en mi vida, revisa si un día llegaste a la cruz de Cristo y creíste en Él, porque podés tener una fe fingida. Una fe no fingida lucha con el pecado. El Espíritu Santo le marca. No vive continuamente en el pecado. El pecado es una casualidad. No es que continúa en el pecado siempre. Es una casualidad. Da esas dos posibilidades. Pero también dice que si se limpia, o sea que hay creyentes que luchan con pecados. Prácticas. Limpia, santifica. Yo pensaba en algo. De pronto no das fruto. Porque hay cosas con las cuales estás sucio. Dice, sí se limpia. Y allí pensaba en los filtros. No soy hábil para la mecánica o para los autos, pero sé que se utiliza un filtro para el aire, para el aceite, ¿para qué más? Mira, ya estoy aprendiendo. ¿Por qué se utiliza un filtro? Para que quede que dentro del filtro las impurezas, ¿cierto? La basura. Y de pronto llegas a tu casa, cansado de pronto, internet, Netflix. De pronto libros que también tienen cosas feas. Música, esa música que no estoy en contra de la música, no soy legalista, pero ustedes saben de qué les hablo. La cabeza. Y me ensucio. Y no es lo mejor. Tengo que colocar filtros
Yo agradezco a Dios porque no soy hábil con los teléfonos y eso para ver cosas. Que de pronto lucho menos. Pero hoy el teléfono es un ataque muy grande, lo sabemos. Y tengo que colocar filtros. ¿Qué filtros? No permitirle a mi mente y tengo que huir inmediatamente de lo que no me conviene, porque la pornografía hoy no es solamente para los muchachos, sino también es para las chicas. El porcentaje cada día se va igualando por diferentes situaciones. Entonces, coloca filtros. Ustedes saben mejor que yo de esto. Filtros, llevar tu mente a la palabra de Dios, por eso es importante memorizar. Y por último, no solamente que es un utensilio, sino que también es un siervo. Dice, porque el siervo del Señor no debe ser contencioso, sos un siervo. ¿Y el siervo para qué está? Estoy estudiando lo que es la cena del Señor, el aposento alto, y es increíble. Siempre cuando entraban a una cena, había un esclavo que era el que le limpiaba los pies y los secaba. Era el esclavo de menor rango. En todas las casas lo había porque la gente se ensuciaba por el desierto y era un acto de cortesía, como cuando llegas a una casa de un amigo tuyo y te dice te vas a tomar un mate o por lo menos te da un vaso de agua. Algo te va a dar. Y cuando yo veo el aposento alto, aquellos muchachos, esos 12 hombres, que discutían por quién quería ser el mayor, quién iba a estar a la diestra del Señor, en qué posición voy a estar. Llegan a la cena y el mismo Dios encarnado, hecho hombre, el mismo Dios, toma la toalla, toma el agua y le lava los pies a estos hombres. El mismo Dios, para enseñarles una lección magistral. El mayor es el que sirve. Sos un siervo. Sos joven, pero sí, sos un siervo. Qué increíble. ¿Cuál es tu identidad? ¿Vas a salir del campamento sabiendo quién sos? ¿Sos un hijo? ¿Sos un administrador? Tenés que discipular a alguien, especialmente esos niños, ¿ah? Trabajen con los chicos. ¿Sos un soldado? Sabe que esto no es fácil. Te van a burlar de vos en tu trabajo, en la universidad, en donde vayas, porque hay una lucha espiritual. Sos un atleta. Despojate de esos pesos que te afectan y del pecado. Sos un labrador. Ten paciencia. Sos un obrero que usa la palabra que más tarde vamos a hablar de eso. Sos un utensilio. Que tenés que limpiarte, vos lo sabés. Pero coloca filtros. Si el teléfono es una lucha, hay que colocar barreras. Y por último, sos un siervo. Sos un siervo. Quiero terminar con Daniel capítulo 6, por favor. Daniel capítulo 6. Miren este hombre. Tenía tan clara la voluntad soberana de Dios, la voluntad moral y la voluntad permisiva de Dios, pero tenía tan claro su identidad. Vivía, imagínense, en el 586 fue cautivo. ¿Quién sabe cuántos años tenía Daniel cuando fue cautivo? Más o menos. ¿Cuántos? Más o menos 15. ¿Quién tiene 15? Creo que son mayores de 15, ¿no? Son más o menos tu edad, Daniel. 15 añitos, ¿ah? Pensemos en eso. 15 años y va cautivo. Cuando llegue al capítulo 6, Horacio le va a pagar una Coca-Cola a quien me diga, ¿cuántos años tenía Daniel? Bueno, aproximadamente 80 años.
15 años cautivo, 80 años, o sea que pasaron 65 años. Daniel. Por favor, Daniel capítulo 6. A ver, un muchacho que lo lea, los primeros 10 versículos, rápidamente que ya vamos terminando. O una chica, vamos, los primeros 10 versículos de Daniel capítulo 6, léanlo. Ahí nomás. Miren, la voluntad soberana de Dios ante Israel era que por su pecado primero fueron llevadas las 10 tribus por los asirios. Después vinieron los babilonios, año 586. Se llevan un muchacho de tu edad, 15 años. Un muchacho que no tenía nada que ver con los pecados de un pueblo. Pero hay una frase que también escuché hace poco. Cuidado, porque no sabemos en qué momento termina la gracia y la misericordia por el pecado y empieza el juicio. Eso yo lo aplico para mi vida personal. Israel hizo lo que quiso, pero un día llegó el juicio. Se llevan estos muchachos, 15 añitos. La voluntad de un Dios santo juzgando el pecado. Van cautivos a un pueblo donde no conocen, con costumbres difíciles, paganos. Pero llegó a los 80 años. Sigue este hombre lejos de su patria. Y dice la escritura que nombra 120 tesoreros, que eran los que cobraban los impuestos y los que definían con sus leyes. Pero sobre estos 120 hombres, habían 3 gobernadores, de los cuales Daniel era uno. Pero la escritura dice que había en él un espíritu diferente. Este rey pagano, malvado, sabía que era diferente. Porque dice, ¿qué leíamos? Que no había tache, que era un hombre íntegro, derecho. No fue por favoritismo que lo escogió, le convenía. Todos los que conocían a Daniel sabían que temía a Dios y marcaba una diferencia. ¿Por qué? Porque era un hombre que seguía la voluntad moral de Dios. No encontraban nada en que acusarle. Sabían que era íntegro, que era derecho, aplicaba la palabra de Dios. Ahora, no vivía de emociones, vivía de convicciones, no vivía diciendo, uy, si de pronto el rey amanece de buena manera, si la iglesia es la mejor, si los líderes son los mejores, si el ambiente es el mejor, si el trabajo es el mejor. Este hombre vivía en un país difícil, pero dice que no encontraban nada en él, nada. La palabra dice que el rey pensó en ponerlo sobre todos. Pero esa fidelidad es puesta a prueba. Y como aquellos hombres, me imagino que hacían sus fechorías, no les convenía que Daniel fuera ese hombre. Y inventan algo. Daniel era un hombre previsible. Ellos sabían que no se iba a arrodillar ante un ídolo. Sabían que no lo iba a hacer. Entonces ahí le buscan la vuelta, van donde el rey y lo encuentran. Le dicen al rey, en la adulación, que es lo que más ataca, hace esto. Lo hace y Daniel no cumple. Por supuesto no se iba a arrodillar. Habían pasado 65 años. 2 reinos, 4 reyes. Y era un hombre digno de confianza. Dicen que era fiel en todo, en su persona, no vieron falta alguna. En su vida privada, absoluto a la voluntad de Dios. Tenía prioridades. Le hacen todo esto, pero miren lo que hace Daniel. Lo dejé acá. Cuando Daniel supo que el edicto había sido firmado, él tenía claro su identidad. No buscó un bufete de abogados para que lo defendieran. No planificó su defensa.
No pensó, pero si el rey sabe quién soy, sabe que le convengo porque le voy a cuidar todo, ¿cómo va a afirmar eso? Ni tampoco pensó, Dios, me sacaste a los 15 años, un pibe. He vivido 65 años amándote, adorándote, dando testimonio. ¿Por qué pasa esto? No, él sabía que era un hijo de Dios. Sabía que era un administrador en el peor lugar. Sabía que era un soldado y que habían batallas. Sabía que era un atleta que tenía que terminar bien, obrero, siervo. Y como hijo de Dios, ¿saben qué hizo? Tenía que estar cerca de Dios. Dice, supo, entró en su casa, abre las puertas y un hombre tan consagrado y fiel, si permanecéis en mí y mis palabras permanecen en vosotros, pedid lo que queréis y os será hecho. Separados de mí, el versículo que leí, nada podéis hacer. Como hijo de Dios tenés que estar unido a la vid. Y lo primero, constante en oración. Dice, se arrodillaba 3 veces al día. Constancia, se arrodillaba 3 veces. Era un hábito. Cuando todo marchaba bien, cuando todo marchaba mal. Cuando tenía 15 años que cuando tuvo 80 años. Estás en la época de formar ese hábito, dependencia en ese Dios que quiere hacer grandes cosas en tu vida. Pero también oraba regularmente, 3 veces, dice, joven, niño, en todo tiempo, buscaba al Señor 3 veces al día. Revolía el teléfono cuando tengas tu comunión con Dios, déjalo lejos. Pero tenés que buscar a Dios. Pero oraba confiadamente. ¿Por qué oraba mirando hacia Jerusalén? Si estaba lejos de Jerusalén. No, yo no lo veía Jerusalén. Por las promesas de Dios. Él sabía que iban a ir cautivos 70 años. Él sabía que Dios iba a cumplir, que iban a volver. Confiaba en esas promesas. Muchachos, las promesas de Dios son sí y amén. Él está con vos, Él te cuida. Él está preparando un lugar para que nosotros un día vamos a estar allá. Sus promesas son eternas. Oraba reverentemente. Oraba a Dios. Cuando dice que los hombres entraron a buscarlo para llevarlo preso, dice que estaba orando fervientemente. Y esa palabra fervientemente es una palabra fuerte. En Cartagena está el mar. Soy malísimo para nadar. Pero les aseguro que si me alejo un poco de la orilla y empiezo a tener miedo, voy a gritar pidiendo ayuda y me van a escuchar. Esa es la palabra fervientemente. Clamar a ese Dios que es tu Padre, que es mi Padre, que fue a la cruz, porque quiere hacer grandes cosas con vos. Confiadamente, con hábitos, regularmente. Adorale, confesá, buscale. Sos un hijo de Dios. Esa es tu identidad. Yo sé que tenés un nombre, pero el nombre puede cambiar y seguís siendo igual. Pero tu identidad con Cristo es eterna. Sos hijo de Dios. Y sos lo demás que vimos. Si Daniel vivió esa voluntad soberana de Dios, viviendo la voluntad moral en tiempos tan difíciles, nosotros en este tiempo tenemos el mismo compromiso. Amén. Vamos a terminar orando. Gracias, bendito Padre, por tu palabra. Gracias, Señor y Dios Santo, porque tenemos una identidad eterna. Y gracias porque hombres y mujeres vivieron tiempos difíciles, en países difíciles, pero sabía quiénes eran y marcaron una diferencia. Te suplico por estos jóvenes, Señor, que entiendan que tu palabra les marca que tienen una identidad y que tienen que marcar una diferencia en este mundo que, como hablábamos, necesita tanto de Cristo. En el nombre de Cristo Jesús.